Bueno, como siempre que está terminando el año, empiezan las negociaciones entre el gobierno, los sectores empresariales y el sector obrero para ver cuánto se va a incrementar el salario mínimo. Y yo quiero decir que nuestro experto en materia de políticas públicas, Salomón Chertorivsky, fue de los pioneros para hacer que el salario mínimo subiera de manera importante en el país. En lo particular, tengo que decir que a mí me convenció con un gran documento que publicaron cuando estaban ahí en el gobierno de la Ciudad de México. Y le doy la bienvenida a Salomón Chertorivsky. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Pues sí me convenciste, ¿no? Pues creo... La verdad es que... Pues bueno, pues tú eres un hombre de evidencia y de ciencia. Y creo que pues cuando eso es lo que se pone de frente, pues esa tendría que ser la discusión, sí, ¿no? La verdad que sí, era un muy buen documento, creo que hizo Ricardo Becerra contigo, Ricardo ¿no? Becerra, estuvo Gerardo Esquivel, estuvo claro. Enrique Provencio, Moreno Brit, tuvimos a Ariel Rodríguez Curi como historiador para ver esa parte, estuvo Antonio Azuela como nuestro abogado del documento. Fue un documento importante. Pero sacó este documento porque en su momento, cuando ustedes argumentaron hay que subir el salario mínimo, digamos, la tecnocracia más neoliberal que yo incluso, dijo no porque eso va a generar inflación. Así es. Y bueno, ahí están los hechos, Salo. Subió el salario mínimo más de 16% este año 16%, y se duplicó en la frontera norte. Y la inflación está la más en baja en los últimos años. Entonces, bueno, pues... No hubo desempleo. Sí, no hubo desempleo, así es. Y la desaceleración en la creación de empleo no tiene que ver con el salario mínimo. Así Incluso tuviste casos como el de Matamoros, las discusiones, las huelgas. No pasó nada en términos concretos, porque pues hay que recordarlo, venimos de un salario mínimo tan bajo durante 4 décadas que los incrementos hoy pues todavía son incipientes para tener una repercusión negativa en la economía. Ahora eso nos lleva a la discusión de hoy. Pues ya subió me parece importante. ¿Cuánto más debería de subir? Esa es la gran pregunta, Salo. A ver, yo quería recapitular una cosa nada más para el auditorio, porque empezó la discusión seria, la presentación del documento en 2014. Que por cierto sigue disponible, léalo ustedes, un gran documento de políticas públicas. ¿De verdad que sí? Con evidencia, experimentos... Se encuentra en internet, ¿no? Sí, con experimentos naturales, porque las regiones del país se fueron... convergiendo de manera diferente. En fin, se hicieron trabajos muy serios. Pero uno de los puntos centrales en ese proceso de 5 años fue una reforma constitucional, recordarás, para desindexar el salario mínimo. Correcto. Porque el salario mínimo no solo se usó, sino se abusó de él para una meta que era el control inflacionario. Entonces, tú aparejaste montones de precios de la economía al salario mínimo, recordar multas de tránsito, financiamiento de partidos políticos, las hipotecas del Infonavit. Entonces, todo estaba en vez de salario mínimo. Por supuesto que al discutir cada diciembre el incremento, pues no pensabas en el ingreso del trabajador menos capacitado, sino lo que estabas pensando era en tu hipoteca del Infonavit, y por eso pues que no subiera mucho. Correcto. En 2016 se publica por fin las reformas a la Constitución y a la ley que desindexan el salario mínimo, y a partir de eso el salario se puede discutir por sí solo. Tardamos mucho porque aún con eso desindexado, la ortodoxia empresarial, Hacienda y el Banco de México particularmente no querían incrementos al salario mínimo. Es apenas en diciembre pasado cuando hay un incremento sustantivo con el presidente López Obrador. Con el presidente López Obrador, hay que reconocer. Yo creo que es la mejor, si no la única buena política en materia económica que ha tenido esta administración. Sube 14 pesos y llegamos ya a diciembre del 2019 para discutir el 20, y lo que tenemos es la falta completa de una voz institucional que en este año haya puesto un poco de orden y concierto. Es decir, sí, ya lo subimos,
pero ¿cómo vamos a ir recuperando el salario hasta llegar a la línea de bienestar? A ver, ¿cuál tendría que ser el objetivo del salario mínimo? A ver, ahorita el salario mínimo, si no me equivoco... Son 102 pesos con 72 centavos. Y 160 y tantos en la frontera, creo, ¿no? 170, si no me 176. equivoco. Exacto, Sí. Correcto. ¿Cuánto tendría que ser? Mira... Que la verdad es bajísimo. Es bajísimo, León. Leo, sí. a ver, estos 102 pesos Sí. llegaron a lo que en diciembre era la línea de bienestar mínimo, que es una canasta alimentaria para 2 personas. Sí. Es decir, de lo que estamos hablando con 102 pesos es únicamente desayuno, comida y cena para un adulto y un dependiente. Sí. Eso es una desgracia, Leo. 4 de cada 10 trabajadores en nuestro país, a pesar de trabajar una jornada completa, son pobres. Sí. Tenemos un país que por un salario mínimo tan bajo durante 4 décadas jaló el resto de la masa salarial hacia abajo. Bueno, la letra de la Constitución nos diría que al día de hoy lo que tendríamos que estar pensando es que el salario mínimo estuviera alrededor de 207, 208 pesos. Prácticamente que se duplicara. Prácticamente, porque eso es... Ya en la frontera norte casi está ahí. Ahí está. Casi está ahí. Hay que recordar una cosa. Que el costo de vida es mayor en la frontera. No. Te iba a decir que la inflación de los bienes que consume un trabajador con salario mínimo aumenta por lo general más rápido que la inflación general. Es decir, hoy ya esos 102 pesos quedaron por abajo de la canasta alimentaria que está en 104 pesos. Entonces, digo, hay que irlo corrigiendo en tiempo. Bueno, por lo menos tendrán que subirle esos 2 pesos. Por lo menos. Pero bueno, el objetivo entonces tendría que ser doblarlo a la línea de bienestar, que es simple y llanamente que aquel que trabaje en nuestro país, en el mercado formal, no sea pobre. Eso es lo único, pensando en un país donde hay por lo menos en promedio 2 trabajadores por hogar, con familias de 3.7 personas, entonces 2 ingresos que te alcanzara para poder llevar una vida, vaya. ¿Cómo llegamos? Y ese es el tema. Llegamos a diciembre sin tener claro cuál es este panorama ordenado, con buen ritmo, con razón, para poder llegar a esos 208 pesos. ¿A quién le correspondería? Está la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Todavía existe eso? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿y para qué sirve esa cosa? Bueno, es una comisión tripartita que tendría que estar recabando la información, haciendo los estudios sustentados para poder trazar cuál va a ser el paso. Lo que tenemos al día de hoy, insisto, a un año de ese buen incremento del 2018, es que no sabemos cómo va a ser. Entonces empieza ahora sí que el mercado de cifras, ¿no? Y entonces hay una propuesta en el Senado de 172 pesos. Coparmex con muy buena información. Gustavo de Hoyos ha sido muy valiente en ese sentido. Hay una propuesta para ellos llevarlo. Están de acuerdo con subirlo, por ese supuesto. Es el punto Y ellos proponen y dieron 2 aproximados de 117 pesos con 72 centavos o 127 pesos. Con un 5% de incremento general y un monto en pesos de 10 pesos o de 20 pesos. Para que el 5% sea el referente de las negociaciones contractuales, en fin, y lo otro vaya directo al salario mínimo. Pero también Acción Ciudadana frente a la pobreza dijo 133 pesos de una vez. O sea, es un incremento del 33%. La propia CONASAMI ha hablado de 128 a 132 pesos. Y yo digo, todo está bien y la verdad, Leo, ninguno de estos incrementos tendría una repercusión ni en la inflación ni en el desempleo. Se puede hacer. Pero lo que creo que conviene al país es tener una ruta que dé certeza de cómo va a ir subiendo esto para que no estemos en diciembre en el entendido de qué va a pasar. Muchos de los que hicimos el documento original en 2014 presentamos un escrito esta semana con una propuesta muy particular y es que volvamos a subir hoy en diciembre 14 pesos, es decir, lleguemos a 116 pesos con 72 centavos. ¿Por qué? Porque 14 pesos fue lo que incrementó el año pasado y de esos 14 pesos tenemos certeza que no generó ninguna condición adversa. Y sugerimos al mismo tiempo que en junio
es decir, 2 veces al año y no solo una vez al año, se revisen las condiciones para volver a incrementar otros 14 pesos. Es decir, decimos 28 pesos a lo largo del año, pero dividido en 2 periodos. En 2 periodos. Estamos ciertos y hemos hecho los estudios y los trabajos de que eso, insisto, no genera inflación, que nos va acercando de manera moderada y que da certeza además en el mediano plazo de cómo tendríamos que llegar. Tú dices eso no genera inflación y precisamente, digamos, esta ha sido una discusión muy importante para el Banco de México, que es el garante, el que tiene el mandato de mantener la inflación baja en nuestro país. En un momento ustedes tuvieron un choque con el Banco de México. Pues es que el Banco de México... Agustín Carstens, me acuerdo. No, a ver, terriblemente ortodoxo. Fue un choque, pero además... Bueno, pero se vale tener esos debates, Salomón, ¿no? Si se da con seriedad. Sí, el Banco de México, en particular el exgobernador Agustín Carstens, nunca quiso tener un debate con seriedad. Al contrario, eran puras. Ahora sí que él se supone un hombre de ciencia económica, era un hombre que en eso estaba metido en sus prejuicios. Ahora, eso ya pasó. Pero bueno, sí. No, te quiero preguntar cuál es la postura ahora del Banco de México. ¿Lo han platicado ustedes? ¿Han tenido acercamientos? ¿Ya tienen a uno de sus investigadores allá adentro, que es nuestro querido Gerardo Esquivel, a quien le mandamos yo te diría saludos? Que tanto Gerardo como Jonathan Heath estuvieron acompañando el proceso, conocen muy bien esto y saben que incrementos moderados, graduales, en el tiempo, no tienen una repercusión. Al contrario, hoy está comprobado. Pero lo han platicado con ellos, digamos. Se ha platicado, por supuesto. O sea, ya tienen aliados dentro del Banco. Hay aliados en el empresariado. Sí, como Gustavo. El propio Gustavo. Yo creo que muchos de los otros empresarios que en ese momento dijeron no, hoy están convencidos que esto no tiene una bronca. Pero además, Leo, hay un tema, de verdad que hay un tema moral. Es decir, no es un precio de equilibrio del mercado, es un precio de qué sociedad quieres construir. Mira, te la pongo así. Así como en el país no quieres que trabajen los niños tienen que tener una vida libre de trabajo para poder estudiar, para desarrollarse, en fin. Pones leyes para eso, porque habría un mercado para que trabajaran los niños. Pero pones leyes porque no quieres que trabajen. Bueno, de la misma manera, en el país que quieres construir, nadie puede trabajar por menos de lo que necesita para vivir, porque si pasas esa frontera, si bajas de esa frontera, no estás construyendo una sociedad en donde puedan ser todos parte. Ese es el objetivo, para que nadie se quede atrás. Quien trabaje tiene que poder vivir con la mínima dignidad. ¿Para cuándo tiene que estar esta decisión, Salo? Y mira, con eso nos vamos. En esto no hay fecha. ¿No? El decreto es conveniente que se publique antes de que termine el año, porque con eso arrancas el 1 de enero del próximo año. Esos son los salarios. Y a partir de ahí las negociaciones contractuales los primeros meses del año. Pero puede ser en cualquiera de estos días. Yo lo que estimaría y lo que creo que la CONASAMI tendría que hacer es declarar el incremento. Es un decreto, hay que decirlo con todas sus letras, y a partir de ello que posicionen en los próximos años cómo van a ser los incrementos para que demos total certeza. Y para que no vaya a llegar una chorreada de... pues que de repente le siga yendo mal a la economía y que para el gobierno sea lo más fácil decir, pues ahí tenemos una palanquita que podemos mover, que es el salario, y digamos, pues van 300 pesos al salario mínimo, porque entonces sí caemos en un populismo terrible. Gracias. Muchas gracias a ti, Leo Chertoriski. Gracias a usted. Muy buenas noches.